Hola, hola, bienvenidos a esta nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy jueves 6 de mayo del 2021 y este es nuestro programa número 126. Gracias por estar del otro lado y vamos a comenzar sin más demoras, como lo hacemos todos los días, junto al devocional del día de hoy. Nuestro devocional se titula Oraciones Tamaño Dios. Un hombre oró por un bebé llamado Craig. Este bebé se encontraba junto a su madre en el hospital de Brompton, en Londres, y el nombre de su madre era Vivian, quien tenía 3 hijos y estaba embarazada del cuarto. Su tercer hijo, con solo meses de nacido, tenía síndrome de Down. Había sido operado de un soplo en el corazón y la operación no había sido exitosa, por lo que en cierta medida era lo normal que el personal médico quisiera desconectarlo. 3 veces le preguntaron a Vivian si podía apagar las máquinas y dejar morir al bebé, y ella dijo que no, pues quería probar una última cosa. Quería que alguien orara por él. Así que este hombre fue a hacerlo. Craig tenía tubos por todos lados en su cuerpo y estaba magullado e hinchado. Vivian dijo que los doctores le habían indicado que incluso si él se recuperaba, tendría daño cerebral porque su corazón había parado por mucho tiempo. Comentó que no creía en Dios, aunque también preguntó, ¿usted orará? Este hombre oró en el nombre de Jesús para que Dios sanara al niño. Explicó entonces que Vivian, esta mujer, esta madre, podía dar su vida a Jesucristo, y ella lo hizo. Días después, este hombre, de haber orado, regresa al hospital. Vivian salió corriendo apenas vio a este hombre y exclamó: «He estado tratando de localizarte. Algo asombroso sucedió». Craig superó las dificultades esa misma noche después de que oró. Se está recuperando. El bebé se fue a casa pocos días después. Cuando Vivian veía a todos sus familiares y amigos, les decía: «No creía, pero ahora sí creo». Esto pasó hace 28 años atrás. Craig todavía tiene síndrome de Down, pero está en perfecta forma. Y él es el que une a su familia. Su sanidad no fue autosugestión, pues era un bebé en ese entonces. No se trató de tener un pensamiento positivo, ni fue un efecto placebo. Era una respuesta del tamaño de Dios a una oración hecha según el tamaño de Dios. En el Salmo 57, del verso 1 al 6, nos enseña: ora pidiendo misericordia. ¿Has clamado a Dios pidiendo misericordia? Ciertamente yo lo he hecho muchas veces. David clamó al Dios Altísimo y oró así: «Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí». Hay una oración del tamaño de Dios pidiendo misericordia que Él siempre responde. Esa es la oración de petición por perdón a través de Jesús. A través de su muerte en la cruz, Jesús ha hecho posible que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo, como dice Romanos capítulo 10, verso 13. El contexto de la oración de David pidiendo misericordia se enmarca probablemente en un momento cuando había huido de Saúl y estaba en una cueva. Clamó a Dios, quien escuchó y contestó su oración. David implora: «Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito en mí». David sabía que Dios tenía propósitos para su vida y que se cumpliría. Hay un propósito del tamaño de Dios para tu vida. Responde como David al llamado de Dios y obedécele. El Señor responde a las oraciones del tamaño de Dios de una manera adecuada al tamaño de Dios. El verso 3 dice: «Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Dios me envía su amor y su verdad». Juan capítulo 4 y 5 nos enseña: ora por sanidad. Hay momentos en nuestras vidas en los que
Desesperadamente necesitamos sanidad, ya sea para otros o para nosotros mismos. Nuestras oraciones por sanidad no siempre serán contestadas en esta vida. La oración sin respuesta puede ser algo difícil y doloroso con lo que debemos lidiar. Pero a veces, Dios interviene milagrosamente para traer sanidad. Vemos aquí dos ejemplos de esto, que se dan como respuesta a una oración del tamaño de Dios. La primera, sanidad para otros. El funcionario real suplicó a Jesús que sanara a su hijo, que estaba al borde de la muerte. Jesús lo desalentó diciendo: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Pero el funcionario no se desanimó y le dijo: baja antes de que se muera mi hijo. Jesús respondió a la fe del hombre. El funcionario creía que si Jesús iba con él, podría sanar a su hijo. Jesús le pidió ir un paso más allá y creer que solo sus palabras, a kilómetros de distancia, podían sanar a su hijo. El hombre creyó y Jesús realizó el milagro. Atendió la oración del tamaño de Dios que hizo el hombre y sanó a su hijo. Como resultado, toda la familia creyó. La segunda, sanidad para nosotros mismos. Jesús fue al lugar donde había una multitud de personas con discapacitadas, cojos, ciegos y paralíticos. Era una cultura que veía la discapacidad como un castigo de Dios. Esas personas estaban escondidas, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Jesús sanó a un hombre inválido que llevaba 38 años enfermo. El hombre seguramente estaba desesperado, pues había puesto su confianza en los poderes curativos de las aguas de Betesda, que se agitaban periódicamente. Se pensaba que la primera persona que entraba al estanque sería curada después de que las aguas se movieran. Pero este hombre no tenía a nadie que lo ayudara a entrar primero. No tenía amigos ni familia cerca. No le importaba a nadie. Estaba solo y abandonado. Nadie lo amaba, pero Jesús lo amaba. Jesús le pregunta, igual que nos pregunta cada uno de nosotros: ¿quieres recobrar la salud? Durante 38 años este hombre había aprendido a sobrevivir como estaba. Ahora tiene que levantarse, hacer elecciones, encontrar nuevos amigos, encontrar trabajo y hacerse responsable de su vida. Joyce Meyer escribe sobre este suceso describiéndolo como: en efecto, Jesús le dice al hombre: no te quedes ahí, haz algo. Y continúa explicando: haber sufrido abusos sexuales durante aproximadamente 15 años y haber crecido en un hogar disfuncional me hicieron una persona insegura y llena de vergüenza. Quería tener cosas buenas en mi vida, pero estaba atascada en la desesperación y el tormento emocional. Meyer continúa diciendo: igual que el hombre de Juan capítulo 5, Jesús tampoco tuvo lástima de mí. En realidad, fue muy firme y puso mucho amor, pero su negativa a dejar que me regodeara en la autocompasión fue un punto de inflexión en mi vida. Ya no he vuelto a caer en ese hoyo y ahora disfruto de una gran vida. Si rechaza la autocompasión, busca activamente a Dios y Él hace lo que Él diga, podrá tener entonces también una vida maravillosa. Jueces, capítulo 4 y 5, nos enseña: ora pidiendo liderazgo. En el liderazgo todo tiene un apogeo y un declive. Si un negocio está bien dirigido, tiende a ir bien. Si una iglesia está bien dirigida, generalmente florece. Una nación bien dirigida suele prosperar. Después de que Sísara oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. La madre de Sísara miró por la ventana esperando que su hija regresara y exclamó: seguramente está repartiendo el botín que capturaron, que tenía 1 o 2 mujeres para cada hombre. Aquí tenemos una pista de cómo Sísara trató al pueblo de Dios.
En respuesta a la oración del tamaño de Dios que hicieron, Dios erigió una líder sobresaliente, Débora. Era a la vez una líder espiritual, pues era una profetisa, y también una líder política. En aquel tiempo ella gobernaba Israel. Débora era una líder carismática cuya presencia era tan valiosa que Barak le advierte: solo iré si me acompañas, de lo contrario, no iré. Curiosamente, es otra mujer, Jael, quien al final termina con la opresora de Israel. Tanto mujeres como hombres pueden ser líderes sobresalientes. Lo que importa no es el género, sino que lideren proactivamente. Cuando los príncipes de Israel tomaron el mando, cuando el pueblo ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor, como dice el capítulo 5, versos 2 y 9. Débora y Barak dieron a Dios la gloria. Una vez más, Joyce Meyer señala que Dios elige usar y promover a aquellos que saben que no son nada sin Él, dándole la gloria, atribuyéndole todos sus logros. Cada vez que tengas éxito en su vida, recuerde darle gloria a Dios. La forma en que Dios respondió la oración de su pueblo fue suscitando un liderazgo sabio y humilde como resultado. El país tuvo paz durante 40 años. Débora oró para que aquellos que amaban al Señor fueran como el sol cuando sale en todo su esplendor. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 57, versos 1 al 6. Ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí. Sé bueno conmigo, porque yo confío en ti. Busco protección bajo tus alas hasta que pase el peligro. Le pido ayuda al Dios Altísimo, al Dios que me protege. Desde el cielo Él me ayuda y me salva. Vence a los que me atacan. Me envía su fiel amor y lealtad. Estoy rodeado de enemigos, que son como leones que devoran a la gente. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Dios mío, levántate más allá del cielo, que tu gloria cubra toda la tierra. Mis enemigos habían puesto una trampa, alistaron una red para atraparme, cavaron una fosa para que yo cayera en ella, pero ellos cayeron en su propia trampa. Juan capítulo 4, versos 43 al 54. 2 días después, Jesús se fue de ahí para Galilea porque, como él mismo dijo, ningún profeta es respetado en su tierra. Cuando llegó a Galilea, la gente le dio la bienvenida. Esa gente había ido a Jerusalén y había visto todo lo que él había hecho allí durante la fiesta de la Pascua. Jesús se fue otra vez para Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum, el hijo de un oficial del rey estaba enfermo. Cuando el oficial se enteró de que Jesús había venido a Galilea desde Judea, fue a rogarle que fuera a Capernaum y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: ustedes no creerán si ven señales milagrosas y maravillas. El oficial del rey le dijo: Señor, venga rápido antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a su casa. Camino a casa se encontró con sus siervos, quienes le contaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había mejorado, y ellos le dijeron: la fiebre le bajó ayer a la 1 de la tarde. El papá se dio cuenta que fue esa misma hora que Jesús le dijo: tu hijo vivirá. Él y todos los de su casa creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo después de volver a Galilea desde Judea. Juan capítulo 5, versos 1 al 15. Después de esto había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Allí había un estanque con 5 pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. En arameo se llama Betesda. Debajo de estos pabellones
había muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo: ¿Te quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua empieza a mover. Cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, recoge tu camilla y camina. El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Esto fue en un día de descanso. Por eso, algunos judíos empezaron a decirle al hombre que se había sanado: Hoy es día de descanso, no se puede cargar una camilla. Él les dijo: El que me sanó me dijo: Recoge tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿Quién fue el que te dijo: Recoge tu camilla y camina? Pero el hombre que fue sanado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Después, Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo: Mira, estás sano, así que no peques más o te pasará algo peor. El hombre se fue y les contó a esos judíos que Jesús lo había sanado. Jueces capítulo 4. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que no le agradaba al Señor. Así que el Señor dejó que Jabín, rey de Canaán, derrotara a Israel. Jabín gobernaba en una ciudad llamada Hazor. Sísara, comandante del ejército del rey, vivía en un pueblo llamado Jaroset Goyim. Sísara tenía 900 carros de hierro y había sido muy cruel con los israelitas durante 20 años. Así que los israelitas pidieron ayuda al Señor. Débora era líder de Israel, era profetisa y esposa de Lapidot. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, y los israelitas acudían a ella para que les resolviera sus problemas. La palmera de Débora queda entre Ramá y Betel, una región montañosa de Efraín. Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en la ciudad de Sedes, territorio de Neftalí. Débora le dijo a Barak: El Señor, Dios de Israel, te ordena lo siguiente: reúne 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y dirígelos al monte Tabor. Yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, llegue hasta ustedes. Haré que Sísara vaya con su ejército y sus carros hasta el río Quizón, y te ayudaré a derrotarlo. Barak le dijo a Débora: Si tú vas conmigo, iré. Pero si tú no vas, yo tampoco iré. Claro que iré contigo, respondió Débora. Pero en esta campaña no tendrás el honor de derrotar a Sísara. El Señor hará que una mujer derrote a Sísara. Así que Débora se fue con Barak para la ciudad de Sedes. Ya estando en Sedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí. En total se reunieron 10.000 hombres que lo acompañaron, y Débora también iba con ellos. Eber, el kenita, se había apartado de los otros kenitas, que eran como descendientes de Jobab, el suegro de Moisés, y había armado su campamento en Sanallín, cerca de Sedes. Ellos informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor con su ejército. Así que Sísara mandó a reunir 900 carros de hierro y todo su ejército. Todos marcharon desde Jaroset Goyim hasta el río Quizón. Luego Débora le dijo a Barak: Levántate, hoy es el día que el Señor te va a ayudar a derrotar a Sísara. El Señor irá delante de ti. Entonces Barak bajó del monte Tabor con sus 10.000 hombres y atacaron a Sísara. Durante la batalla, el Señor hizo que Sísara y su ejército se asustaran y no supieran qué hacer. Barak y sus hombres ganaron la batalla y Sísara
se bajó de su carro y huyó a pie. Pero los hombres de Barak siguieron peleando contra el ejército de Sísara y persiguieron a Sísara y a su ejército y a sus carros hasta Jaroset Goyín. Los hombres de Barak mataron a filo de espada todo el ejército de Sísara. No dejaron ni a un hombre con vida. Pero Sísara escapó a pie y fue al lugar donde vivía una mujer llamada Jael, esposa de Eber, que pertenecía al grupo de los kenitas. La familia de Eber estaba en paz con Jabín, rey de Hazor. Jael salió a recibirlo y le dijo: «Señor, entre en mi tienda y no tenga miedo». Entonces Sísara entró y Jael lo cubrió con un tapete. Sísara le dijo a Jael: «Tengo sed, por favor dame agua de beber». Jael le dio un poco de leche que tenía en una jarra de cuero y luego lo cubrió. Sísara le dijo a Jael: «Ahora ve a la entrada y quédate allí. Si viene alguien y te pregunta, ¿hay alguien adentro?, contesta que no». Sísara estaba tan cansado que se quedó dormido. Mientras tanto, Jael fue a conseguir una estaca y un martillo, y entró sin hacer ruido, y clavó la estaca en la sien de Sísara. La estaca le atravesó la cabeza y se enterró en la tierra. Así fue como murió Sísara. Al poco tiempo llegó Barak buscando a Sísara. Jael salió a recibirlo y le dijo: «Entra y te mostraré al hombre que estás buscando». Entonces Barak entró y vio a Sísara muerto en el suelo, con una estaca atravesada en la sien. Ese día Dios derrotó a Jabín, rey de Canaán, e hizo ganar al pueblo de Israel. Desde ese momento, el pueblo de Israel trató a Jabín con más y más dureza, hasta que lo destruyó. Jueces capítulo 5. Esta es la canción que Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron ese día. Alabado sea el Señor, porque los jefes de Israel declararon la guerra y el pueblo estaba dispuesto a pelear. Que escuchen todos los reyes y pongan atención todos los gobernantes. Yo mismo cantaré al Señor, voy a componer música para el Señor, el Dios de Israel. Señor, en el pasado viniste desde los montes de Seir. Marchaste desde la tierra de Edom. Cuando marchaste, la tierra tembló. El cielo se alborotó y las nubes derramaron toda su lluvia. Los montes temblaron ante el Señor, el Dios del monte Sinaí, ante el Señor, el Dios de Israel. En los tiempos de Samach, hijo de Anat, en los tiempos de Jael, los caminos principales no se usaban. Caravanas y viajeros tenían que dar la vuelta por caminos escondidos. No había soldados hasta que tú llegaste, Débora, hasta que llegaste como madre para Israel. Dios nombró nuevos líderes para pelear en las entradas de los pueblos. De los 40.000 soldados de Israel, ninguno pudo encontrar ni un escudo ni una espada. Mi corazón está con los jefes de Israel y con la gente que quiso ir a la guerra. Alabado sea el Señor. Pongan atención a todos los que andan en burros blancos, los que andan en tapetes, los que andan a pie por los caminos. Se hacen comentarios en los aljibes. Se escucha música de timbales. La gente canta las victorias del Señor, las que los pobres ganaron por Israel. El pueblo del Señor se hizo presente en las entradas de las ciudades. Despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y canta la canción. Levántate, Barak, hijo de Abinoam. Anda y conquista a tus enemigos, hijo de Abinoam. Entonces los israelitas bajaron a luchar contra los poderosos. La gente del Señor bajó por mí a luchar contra los guerreros. Los hombres de Efraín vinieron desde las montañas de Amalec. Ellos venían siguiendo a Benjamín y a su grupo. Vinieron también comandantes de la familia de Maquir, los líderes de la tribu de Zabulón, vinieron con sus bastones de bronce. Los líderes de Isaacar apoyaban a Débora. La tribu de Israel era fiel a Barak. Todos marcharon a pie por el valle. Sí, en las tropas de Rubén hay muchos hombres valientes. Entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras, oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? Los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en la casa escuchando música. La gente de Galaad se quedó en sus campos al otro lado del río Jordán. Y ustedes, gente de Dan,
¿Por qué se quedaron en sus barcos? La gente de Aser se quedó en la costa acampando en los puertos. En cambio, los hombres de Zabulón y Neftalí arriesgaron su vida combatiendo en esas montañas. Los reyes de Canaán vinieron a pelear, pero no se llevaron ningún tesoro a casa. Ellos combatieron la ciudad de Tanak, cerca del río Meguido. Las estrellas combatieron desde el cielo. Desde sus recorridos a lo largo del cielo combatieron contra Sísara. El río Quizón, ese río antiguo, acabó con el ejército de Sísara. Alma mía, marcha con resistencia. Sus caballos se hundieron. Los caballos bravos de Sísara no podían salir del barro. El ángel del Señor dijo que caiga una fuerte maldición sobre Meroz y sobre sus habitantes por no venir a ayudar al Señor y ayudar al Señor con sus soldados. Que Jael, esposa de Heber, el kenita, sea bendita más que todas las mujeres. Sísara pidió agua y Jael le trajo leche. Le dio leche en un tazón digno de reyes. Con la mano izquierda Jael trajo la estaca y con la derecha el martillo. Golpeó a Sísara en la cabeza y con la estaca atravesó las sienes. Sísara se derrumbó a los pies de Jael y cayó. Allí donde cayó, a los pies de Jael quedó muerto. La mamá de Sísara mira por la ventana, mira llorando a través de la cortina. ¿Por qué demora tanto el carro de Sísara? ¿Por qué no escucho sus carros? Sus siervas más sabias le respondieron también. Ella piensa, seguro ganaron la guerra y están tomando botín. Deben estar repartiendo lo que ganaron. Cada soldado estará tomando una o dos muchachas. Tal vez Sísara encontró una tela de colores o tal vez dos telas bordadas para el cuello del vencedor. Que todos tus enemigos mueran así, Señor, y que toda la gente que te ama sean tan fuerte como el sol del amanecer. Y hubo paz en esa tierra durante 40 años. Y así hemos terminado nuestra lectura del día de hoy y te invito a compartir esta palabra de oración. Oh Dios, gracias por tu amor y tu verdad. Mi alma se refugiará en la sombra de tus alas. Gracias, Señor, por escuchar mis oraciones pidiéndote sanidad. Gracias por haberme sanado milagrosamente en el pasado. Señor, te ruego por hacerme como el sol cuando sale con todo su esplendor. Oro para que pueda traer luz a este mundo oscuro, que pueda mostrarle a la gente el camino. Ayúdame a traer calidez y energía, a ser fuerte y valiente, valeroso como el sol. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición número 126 en este jueves 6 de mayo del 2021. Gracias por acompañarnos y si Dios así lo permite, nos veremos, nos encontraremos el día de mañana. Ya sabes que puedes compartir este trabajo con cualquier persona que así quieras hacerlo. Nuestra intención siempre es pasar, leer, compartir la palabra de Dios durante todo este año. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas bendiciones, un abrazo hasta donde lleguen las señales de este programa y por supuesto nos encontramos mañana si Dios quiere. Bendiciones.